Bien, señores, la licenciada Ana Carolina Blanco es analista e investigadora de Funglode. Ella nos va a hablar de la puesta en circulación de la primera edición del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. Esta obra, independientemente de su contenido, tiene algo que yo quisiera que Carolina nos la trate antes de hablar de la obra, y se trata de la importancia que tiene la propiedad, que se le ha dado realmente a la propiedad intelectual. En el pasado, la invención, la producción de una idea, de un invento o de una obra de todo tipo, pues se perdía, no se respetaba. Hoy día hay una tendencia a legislar para proteger la propiedad intelectual, y eso es global ya. Carolina, gracias por estar aquí, y háblanos primero de la importancia del respeto a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, don Julio, por invitarme en el día de hoy, y a los demás, al señor Carlos y al señor Machi. Como usted lo ha dicho, don Julio, es muy importante la propiedad intelectual, porque para nadie es un secreto que la innovación es la clave del éxito y el desarrollo de una sociedad y una nación. Entonces, solo las sociedades, como dijo Einstein, que vislumbren cómo proteger sus conocimientos van a ser naciones exitosas. En el día de hoy vemos en el mundo actual que hay una lucha de patentes, porque hemos visto que el desarrollo tecnológico es lo que le está dando riquezas a las naciones. Entonces nosotros desde la Fundación Global nos dimos cuenta de eso. Como centro de pensamiento que somos, generamos conocimientos y la difusión, y entonces para nosotros eso es nuestro más preciado patrimonio. Este anuario nace de un acuerdo entre la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y la Fundación Global para hacer un observatorio de las leyes de propiedad intelectual, analizarlas para poner al servicio del talento y del capital humano, al servicio del desarrollo económico y social. Carolina, a simple análisis, ¿tú entiendes que un compositor que escriba una canción, una letra y una música debe de recibir el beneficio de ese trabajo? Un autor de un libro que lo pone en circulación o de un disco no debe ser copiado ni reproducido, hay que respetarlo y que él reciba la compensación justa por su trabajo. Pero aquí, cuando en el libro que nos trae, lo abrí hojeándolo y me encontré con algo que me llamó la atención. No he leído el libro porque me lo acabas de traer. Dice, derecho de autor del juez sobre su sentencia. Háblanos de eso, porque eso parece absurdo. Eso es de orden público. Sí. Es un artículo que escribió el magistrado Edinson Alarcón, y él plantea que el juez bien deja plasmado sus ideas, sus estudios, su esencia en una sentencia, y él entiende, y lo defiende muy bien en el artículo, que deben tener derecho de autor sobre eso, porque esas sentencias luego se citan y se toman para libros y lo utilizan en varias publicaciones, y que al juez nunca se le reconoce, porque como son de dominio público, pues entonces le pertenece al pueblo. Pero el juez Alarcón bien explica que él ha puesto su esfuerzo, igual como una persona que escribe un libro, en buscar, en estudiar, en plasmar. ¿Y a quién se le debe pagar el derecho de autor? ¿Al juez o al autor que él cita? No, bueno, en este caso, si el autor es el de la sentencia, es el juez, pues entonces el juez. Mira, nosotros tenemos muchísimos conflictos con la propiedad intelectual. Pero recibir pago por una sentencia. No tal cual, él no lo plantea de esa forma, pero él sí dice que debe ser reconocido, porque el derecho de autor... ¿Pero cómo se reconoce? Pues el derecho de autor es una vertiente. El derecho moral y el derecho patrimonial que recibe cualquier autor de su obra. El derecho moral es que siempre sea reconocido, y eso es intrínseco a la persona, eso nunca se puede perder. Si usted escribe un poema, ese poema, aunque usted lo venda, siempre tiene que ser reconocido como don Julito, que lo escribió, por ejemplo. Entonces, eso es un reconocimiento. Las legislaciones se nombran muchas veces. Exactamente, es nombrar. La doctrina Estrada, cosas por el estilo. Sí. Tienen un nombre. No, pero vamos a lo que está diciendo Maggi. Una sentencia, y el juez dice, basado en lo que dice la obra tal sobre legislación de tierra, que cita el profesor tal y tal en su obra tal, y cita eso. Sobre esa cita que es que el juez está hablando,
que basó su sentencia sobre esa hay que pagarle. ley. Yo le pregunto, ¿hay que pagarle a quién? ¿Al juez o al autor que él cita? No, o reconocerlo, como tú dices. Reconocer, ese es el derecho de autor primero, reconocerlo. ¿Y que hay que entregarle un diploma? No. Entonces. Las leyes de propiedad intelectual varían de los países, o sea, son territoriales. Sí. Y bien, si usted toma un extracto de una sentencia y la cita, no la parafrasea, no la toma como suya, usted no está infringiendo los derechos de autor. Ah, si la cita que lo reconozca. Son cosas muy diferentes, entonces usted tiene que reconocer el autor, porque si no es plagio. Uno tiene que establecer. Ya entendimos, lo que tiene que, lo que nos pasa aquí, que a veces tú vienes aquí y dices eso. Entonces dicen, Carolina Blanco dijo que los derechos de autor tienen que respetarse, vamos a suponer tú lo dices, y mañana el Nuevo Diario dice eso mismo, pero no dice, y eso fue dicho en el programa Revista 102. Exactamente. Eso es lo que usted, la cita de reconocimiento al medio. Sí. Bien, Carolina, en el caso de la propiedad intelectual hay muchos problemas. Por ejemplo, si yo pido, Carlos Alonso va al frente de guerra de Irak, vamos a suponer, dice, yo quiero que me den acreditación. Dicen, ¿quiénes son ustedes? No, nosotros somos una agencia de noticias de República Dominicana. Ay, no, hombre, ustedes no son nada. Y no nos dan la acreditación para cubrir esa guerra. Pero Agencia F y CNN van y le dan un carné y le permiten entrar a los lugares y ellos graban, ponen su noticia en la televisión y eso tiene derecho de propiedad intelectual. Ellos fueron, hicieron el trabajo y nosotros nos lo negaron. Entonces yo cojo esa noticia y no la puedo reproducir, so pena de ser sometido a la justicia. ¿Qué personalmente tú piensas sobre ese particular? No como la fundación. ¿Qué tú piensas? Hay un problema, bien, como usted lo ha establecido, de visibilidad, de quizá también tener un poco de influencia. La agencia de le dieron exclusividad a ellos. Es algo que uno y eso no se vendía, no, eso se da. Eso pasa mucho a nivel de televisivo, o sea, una persona, una pelea o un evento, alguien adquiere la exclusividad y esa persona es la única que tiene el derecho de difusión. Ya luego los demás tienen que pagarle una licencia o adquirir un permiso. Exacto. Eso pasa, pero el problema que usted me ha planteado, estamos hablando de una agencia internacional, sí. Usted está hablando de una televisión local. Es una lucha que hay en un mundo globalizado, de una empresa pequeña contra una empresa grande. Yo lo que diría es que tenemos que comenzar en el país a crear noticias locales importantes con difusión internacional, ir abriendo nuestro espacio para que seamos reconocidos. Para convertirlo en un CNN. Bueno, ahora con las redes sociales cualquiera puede ser un CNN, porque pero usted el tamaño puede difusión internacional. Cualquiera puede ser. Bueno, claro, porque si usted emite una noticia local. Y no hay algo que permita, que limite, diga, bueno, tú puedes usar CNN, que tuve ese privilegio, pero durante tanto tiempo, durante tantos minutos, algo. No hay eso. Es que, como bien le decía, las leyes son territoriales. Habría que ver de dónde ocurrió ese evento. Por ejemplo, si en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos que establecen a nivel de broadcasting, como ellos le llaman. Entonces, si ellos le limitan el tiempo, si el contrato con ellos tuvieron un tiempo limitado, si usted puede adquirir 5 segundos, porque en Inglaterra, por ejemplo, usted tiene derecho a copiar, vamos a decirlo así, 5 segundos de una canción sin pagar ningún tipo de derecho, claro, siempre y cuando no sean 5 segundos esenciales, como ellos le dicen. Sí, porque si yo cojo aquí, musicalizo la revista con los valses de Strauss, no me cobran derecho porque ya Strauss se murió hace más de 50 años. Es otra cosa, pero claro. Si pongo a Wilfrido Vargas, tengo que pagarle dinero a Wilfrido Vargas. Sí, porque los derechos de autor, normalmente hay unos convenios internacionales que establecen que usted tiene derecho de autor hasta 75 años después de la muerte del autor. Y si es un grupo musical, hasta el último que se muera de ese grupo. Entonces usted tiene 75 años y después de esos 75 años pasan al dominio público. Todo el mundo ya puede utilizarlo. Por eso usted no paga por Mozart. No hay herencia ahí. Hay herencia, pero en esos 75 años después de la muerte. Sí, pero las informaciones que tienen que ver con los derechos de la humanidad, lo quiso resolver la UNESCO en un momento. Ya, no se lo permitieron. Es un problema ético.
Sí, sí. Bien. En estos días hubo hay una producción en base a la vida de Trujillo que ya está en el aire en algunos canales de fuera del país, y los productores estaban buscando música del área de Trujillo, pero querían los derechos de autor. Entonces decían del Salve San Cristóbal, de todo eso, pidiendo limosna Lolo Tumba, todo eso, o sea, una serie de temas de cuando... Que estaba inclusive prohibido aquí. Que ese es el asunto que hay que preguntarle. Los derechos de autor de un tema cuya difusión legalmente está prohibida, como el caso del asunto de Trujillo, ¿eso pasa a ser de dominio público o hay alguien a quien compensar por ese asunto? Hay dos cosas aquí. El derecho de autor que tiene el autor sobre la obra y otra ley que usted me está... Bueno, sí, la sabemos, que está prohibida la difusión de cosas que promuevan a la tiranía de Trujillo, a la dictadura. Son dos leyes que caen ahí en un choque, habría que evaluar, pero en dado caso, el derecho de autor que tenga el autor siempre va a tener ese derecho. Si él lo quiere publicar en otro país donde no ha sido prohibida esa tiranía, bien puede hacerlo. Ahora, en el país, esa ley prime sobre el derecho. ¿Se puede conceder los derechos de autor para difusión fuera del territorio donde está prohibida su difusión, entonces? Pues es que derecho de autor usted tiene sobre su obra. Usted puede ir a Puerto Rico y publicarla porque eso es suyo. Se puede conceder la autorización a uso. Otra cosa que yo preguntaba en estos días, un producto, digamos, que yo que quiero registrar su marca y todo y lo necesario para que otra gente no lo haga. Sí. Tengo que registrarlo, con que yo lo registre en mi país, ¿es suficiente para que se respete esa marca a nivel internacional, o tengo que registrarlo en cada país, por el caso de los medicamentos? Exactamente, hay que registrarlo a nivel de cada país, y por eso vemos siempre choques en las legislaciones, porque no hay una patente internacional. Europa está haciendo un intento de patente internacional y bien lo tiene, pero existen problemas porque hay patentes existentes y entonces tiene que haber un choque entre cuál hizo primero y cuál llegó después. En países como el nuestro no existe ese método, ese sistema, y por eso es bueno que nosotros en el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual enlazamos estas ideas, la promovemos para decirle al empresariado y a la comunidad jurídica internacional que es precisamente por eso que debemos estudiar la ley de propiedad intelectual para saber cómo usarla para nuestro beneficio. Bien, yo quiero preguntarte, Carolina, la Funglode está bien amueblada con ella, ¿eh? Sí, claro, una gente que conoce la materia. Es una especialidad del derecho ya, la propiedad intelectual. Sí, sí, sí. Yo estudié fuera, así que... Tú estudiaste eso. Sí, sí. Y segundo, tú promueves que los magistrados o jueces que apliquen esta ley también sean especializados. Deben ser personas conocedoras o deben ir a tribunales ordinarios. Yo entiendo que el juez debe ser conocedor de la materia. Así como hay un juez de tránsito, debe haber un juez de propiedad intelectual. Pudiera ser. Un tribunal, porque ya son tantos los casos que van. Sería muy útil. Y además la propiedad intelectual está en todo. O sea, que no es algo que es ajeno a nosotros. O sea, tampoco... ¿Tú ejerces o eres jueza? Soy abogada, pero ejerzo en la fundación, simplemente. Ana Carolina, me encontré con un caso en estos días de alguien que me está diciendo que es posible vivir de las demandas. Es decir, o sea, le voy a explicar. En internet, por ejemplo, uno publica un contenido original y agarra a todo el mundo y se lo coge, lo pone en su página y empieza hasta cobra anuncios por eso y no le da nada al autor. Entonces, conocí al menos un caso de un fotógrafo que subió a una red social una fotografía de carnaval y una empresa, una publicitaria agarró esa foto sin hablar con él, le puso un encarte. Él no la subió con patrocinio ni con el interés de cobrar ningún dinero, pero se ganó un dinero cobrando el derecho de autor. ¿Es posible vivir de las demandas por derecho de autor aquí? Bueno, si tu derecho fue violado, yo apoyo a que se haga una demanda. Si usted toma una foto y es suya y la ponen en todos los medios sin darle ni siquiera ni pedirle su permiso, entonces usted Carolina, tiene todo el derecho a efectuar. Una opinión personal para terminar. El derecho de autor compite con el éxito del autor, es decir, un compositor compone una canción, letra y música, la imprime en un CD y quiere venderlo, pero si no se lo ponen en la radio, la payola, no se vende, pero si la ponen tiene que pagar. ¿Cómo maneja propiedad intelectual eso de yo te necesito, pero tú me tienes que pagar? Y yo te digo, bueno, yo te pago si tiene éxito. ¿Cómo se maneja ese problema? Yo entiendo que el país debe hacer una reforma en sus leyes
para apoyar a su capital humano y su talento, porque nosotros tenemos que apoyarnos localmente. Si nosotros apoyamos a nuestros artistas, así con su difusión... Pero si tú pones ahora mismo una canción, tienes que pagarla. Si Claro. la ponemos ahora mismo. Si una canción internacional hay que pagarla. No, una de Localmente, aquí. Tú la pones, a la media hora viene un hombre con un sombrerito de la Sí, sí. de ONAPI, de ¿cómo se llama? Sí, de las Esgacedón. De la Gacedón. Sedón, y te dice, tú tienes que pagar. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué tú quieres? No, que me la ponga. Viene el autor y dice, no, ponme eso, que a mí me interesa vender. ¿Cómo compite el hombre con él mismo? ¿Cómo se concilian ambas cosas? Bueno, yo entiendo que debe que haber una buena oferta. La persona autor que quiere dar a conocer su música tampoco puede ser tan abusivo en el precio de los royalties o de sonar su música. Hay un tiempo donde debe darse a conocer. Ah, ya, eso es. De un Y tiempo eso de está darse a legislado, ¿eh? Hay legislaciones que regulan eso, pero hay una reforma que está circulando y hay que... Y es todavía verdad que cuidarla. existe una ley que permite que tú 3 minutos puedas pasar una película. Coger un segmento de 3 minutos y Hay una pasarlo. defensa, pero bien le digo, tienen que tener cuidado de qué país proviene, y la difusión, y la distribución, todo eso influye. Pero hay leyes que tienen una Y defensa nosotros tenemos que educativa. obedecer leyes de afuera. Bueno, si la película es de fuera, bien tiene derecho a demandar localmente en República Ajá, Dominicana, aunque sea de Estados Unidos. Y en Ah. Estados Unidos, con el Forum Non Convenience, puede usted demandar, aunque sea una película dominicana, en Estados Unidos si se difundió allá. Pero esos 3 minutos que usted me dice, si son educativos, usted puede bien decir que usted está haciéndolo de manera educativa, pero tiene que adquirir el permiso de la persona. O sea que hay defensas, habría que estudiar cada caso Bien. para verificar. Yo quiero proponerle a Carolina algunas participaciones, porque la cantidad de quejas que nosotros tenemos a diario, por ejemplo, de personas que tienen un negocito, ponen una musiquita, tienen un karaoke, entonces aparece un señor con un recibo, Sí. y dice, usted tiene que pagar. A ver qué se dicen todas esas cosas. Son muchos los casos y vamos a agradecerle. Este anuario, ¿qué contiene? Contiene 6 artículos de autores dominicanos y 2 conferencias magistrales de los directores de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Nosotros Bien. nos comprometemos a publicarlo cada año con ediciones nuevas, legislaciones, jurisprudencia dominicana e internacional, y lo pueden adquirir en cualquier librería del país, en Kindle, en Amazon, y también pueden comprarlo en la editorial Funglode, que es donde lo publicamos. Bien, gracias a Carolina Blanco H., licenciada, abogada, analista e investigadora de Funglode, y desearle éxito en la puesta en circulación de la primera edición del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, presentada por la Fundación Global, el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales, que es de la Fundación, y la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI. Esa es Sandy Locuar. Bien, gracias. Muchas gracias a usted.